aquel secreto que inventamos en el... Bueno, y vamos a hablar de todo eso. Justo nos coincidió que ayer salió el índice de inflación y nosotros hoy hablamos de economía como todos los miércoles. Lo voy a convocar, le voy a dar la bienvenida en esta mañana a Silvio Cañas para charlar sobre economía. Silvio, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Nico, buen día a toda la audiencia. Sí, como siempre, acá todos los miércoles, y esta tuvimos suerte. Nos cayó justo. Nos cayó justo, la verdad que es el tema que se va a hablar hoy todo el día. Ayer se habló la tarde y hoy seguramente se va a hablar de todo el día. Y como vos dijiste, como acá el autor de la música cae, bueno, también nos ha pasado eso, cae también. Y ha caído la inflación, así que de nuevo... Ahora yo te voy a dejar esta pregunta que seguramente nos va a servir para el transcurso de la columna. Sí. Eso, el número ese, ¿se siente en el bolsillo de los argentinos? A ver, vamos, me la dejo para responder para el final, como Bien. conclusión. Vamos a empezar a explicar a ver qué pasó ayer, por qué ese 8,8 de inflación. La verdad es que es un número bueno. A ver, vamos un poco más atrás. Que haya inflación no es bueno, primer punto. Pero que haya poca no está tan mal. Y comparado con un 25% que tuvimos en el mes de diciembre, tener un 8,8 es realmente bueno. Y lo mejor es la tendencia que va teniendo este número, que viene bajando mes a mes. Claro. Después vamos a evaluar el porqué y después vamos a evaluar si se siente en el bolsillo o no. Pero metiéndonos en el índice, dio un 8,8 promedio, pero lo más importante de esto es que el número que por ahí se despegó de ese 8,8 fue obviamente lo que sufrimos todos, que fue el aumento de la energía y el gas y el agua, que eso se dio en promedio un aumento de un 35,6%. Que, a ver, la verdad que es medio mentiroso ese 35, porque si uno ve la factura de lo que pagaba, lo que pagó el bimestre pasado, con lo que está pagando este mes, en muchos casos se duplicó y en algunos casos hasta se triplicó el valor, con lo cual decir que solamente aumentó un 35% es como que nos estamos quedando cortos. Claro. Pero bueno, eso sí fue lo que despegó y eso fue lo que dio un poco más de alto la inflación y llegando a ese 8,8 promedio. Digo, para mayo también estaban pronosticados otros aumentos. Digamos, solamente en teoría aumentó un 20% lo que debería haber aumentado en realidad estos servicios el mes pasado. Para eso, para mayo se esperaba otro aumento. Digo, se esperaba porque ya el gobierno dijo, por el momento no lo vamos a hacer, lo vamos a suspender, porque lo que quiere lograr es que en mayo, cuando se denuncie la inflación en el mes de junio, en mayo, la inflación todavía menor a este 8,8%. Y digo, lo va a poder lograr si mantiene estos los números como mantenemos hasta el momento y suspende el aumento de los servicios públicos. Claro. Y digo, en este fue el que arrastró la inflación. Entonces, un 35,6% en promedio de lo que aumentó la luz, el gas y la electricidad, la luz, el gas y el agua, eso le disparó un montón el ese 8,8. Si no hubiera sido muchísimo menos. Y es lo que quiere lograr el gobierno, una todavía menos inflación de ese 8,8 que ya es bueno porque ya digo, rompimos la barrera de los dígitos y que hacía mucho que no teníamos una barrera de un solo dígito. Entonces, es una buena señal. Después, ¿qué otro aumentó? ¿Qué otro estuvo por arriba? Obviamente que estuvieron las comunicaciones porque hubo un aumento de internet, de las aplicaciones, del celular, de todos esos servicios de comunicación, hubo un aumento. Hubo un aumento también poco menor, pero del 9,6 de prendas y calzados. Las prendas y calzados no venían aumentando mucho y a su vez juega el problema de que la apertura económica puede traer problemas para esta industria, con lo cual no tiene mucho margen de aumentar. Entonces logró aumentar un poquito ahora y yo creo que no va a volver a aumentar por un bastante tiempo este rubro, porque digo, la competencia internacional, los productos importados, le va a golpear y le va a dar fuerza a este sector. Claro. Otro que aumentó también en el 9,1 fue la salud. Y hubo mucha discusión en este sentido, porque, a ver, en diciembre se liberó la salud, tuvo un aumento importantísimo. Algunas facturas que llegaron a las familias por la obra social, muchos tuvieron que decir empezaron bajando de plan y terminaron después cambiándose de empresa y en alguno está directamente dándole de baja a la obra social y cayendo al sistema de salud pública. Porque los aumentos habían sido abusivos en algunos casos. Entiendo que el sector estaba muy atrasado, que venía con precios congelados de varios tiempos,
Pero bueno, en esto el salto fue muy alto y se sintió mucho en el bolsillo del usuario. Entonces, y más que coincidió en una época de verano que, a ver, normalmente en el verano, salvo por el dengue, que esto fue una cuestión también particular, en el verano uno mucho no se enferma. Claro. Ahora que empieza en mayo, junio, que empiezan los primeros fríos, que te agarra por ahí en Orsay, que saliste temprano a la mañana con una camperita liviana y después a la tarde hizo un montón de frío y te quedaste así, y bueno, ahí empiezan las enfermedades. Ahora sí es como que uno dice, uy, che, tengo que tener obra social. La salud también aumentó un 9,1, pero digo, fue un aumento un poco sectorizado y no fueron todas las obras sociales de las que se dieron en aumento, porque muchas tuvieron que retrotraer, algunos se habló de que iban a devolver ese aumento, otros también los aumentos que tenían esperado para este mes no los aplicaron, pero bueno, algo aumentó y fue ese 9,1. Digo, después el resto, todo lo demás fue por abajo del 8%. Y lo más importante es que el rubro de alimentos y bebida estuvo en un 6%. Claro. Y si uno analiza semana tras semana en el mes de abril, ve que hay una particularidad en el sentido de que durante las primeras 3 semanas hubo un aumento, pero después la última semana de abril hubo una caída, con lo cual terminó dando en promedio ese 6%. Entonces, y ahí empiezo a responder un poco a tu pregunta. ¿Esto se siente en el bolsillo? Cuando hay inflación vos tenés un 6% de aumento, con lo cual los precios siguen aumentando. Aumentan un poco menos, algunos pueden bajar, algunos pueden aumentar y en promedio se mantienen esto. Cuando vemos algunos productos puntuales, vemos que hay algunos han retrotraído aumentos, pero también acá la cuestión no es que han encontrado un punto de equilibrio en el precio, sino que se dan cuenta que no venden, y como no venden, no pueden vender a 10, empiezan a ver si pueden vender a 9. Claro. Y si no, empiezan a bajarlo para vender a 8 y después a 7. Y cuando son productos de perecedero, con más una razón, fruta, como una verdura, que fueron los que más se sintieron, lo que es alimento, lo que es fruta y verdura, fueron los que mayores caídas de precio han tenido. ¿Por qué? Por una cuestión de se pudren, digamos, no se puede mantener en la góndola mucho tiempo un kilo de papa. claro. Entonces, es preferible venderlo un poquito más barato y salvar el costo, a que seguir testarudo con el precio alto para ver si lo puedo vender a ese precio más caro y ya no solamente ni siquiera recuperar el costo. Entonces, lo que es fruta, verdura, las carnes, son los que por ahí han mantenido su precio, en algunos casos empieza a bajar. Pero digo, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Una política monetaria, una política? El gobierno dice, sí, no emitimos más, tenemos superávit y esto bajó la inflación. Y yo le digo, la verdad que eso no ha sido el determinante de la inflación. El determinante fue la caída del poder adquisitivo y que la gente no tiene un mango, y como no tiene un peso, el empresario, que es formador de precios, no puede aumentar más los precios porque sabe que no vende. Claro. El huertero, cuando saca la papa de la huerta y la lleva al mercado, sabe que no tiene 5 meses para vender esa papa. La papa a las 3 semanas ya no sirve más, entonces tampoco dice, bueno, salvo los costos y luego si la próxima cosecha puedo ganar un poquito. Entonces, claramente que lo que está en juego acá y lo que ha hecho bajar la inflación ha sido la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, esta baja de inflación se siente en el bolsillo de las personas, y bueno, ahí hay disparidad. ¿Por qué? Porque aquellos que han logrado mantener o han logrado conseguir algunas paritarias, que hay sectores que han conseguido paritarias interesantes, aceiteros, por ejemplo, petroleros, el mismo bancario, Claro. ha conseguido paritarias que mantienen el nivel de inflación. Eso le podemos decir que esta baja de inflación le da una cierta mejora, ¿tá? Pero aquellos sectores que no han logrado todavía una paritaria más o menos importante, todo lo que esté bien relacionado al sector público, de todos sus extractos, las universidades, los organismos centralizados y descentralizados, los nacionales, AFIP, PAMI, municipales, provinciales, universidad, todo lo que es del sector público, ahí la paritaria todavía viene un poco más retrasada. De hecho, fue noticia hace algunos días, ayer si mal no recuerdo, lo que pasó en Roldán, en la municipalidad de Roldán, Claro. con respecto a un reclamo de paritaria que ni siquiera, por ahí, hay que ser consciente que la municipalidad se rige de lo que dice la FESTRAN, de lo que dicen otras instituciones un poco más arriba, y muchas municipalidades respetan la mayoría no respetan lo que es esos acuerdos paritarios a nivel provincial o global, y bueno, todo ese sector es el que más se siente, y ahí creo que esta baja de inflación no se siente nada. ¿Por qué?
porque todavía no pudieron recomponer su cuestión adquisitiva. Entonces, como no aumentan los ingresos, no se siente demasiado la baja de precio. Pero sí es una realidad que los precios no están aumentando en el mismo nivel que aumentaban, pero digo, ¿por qué? Porque hay una cuestión de escasez de demanda que hace que la gente no venda. Y ahí es donde empieza a resentirse la rentabilidad. Entonces uno cuando ve un pequeño empresario, un pequeño comerciante, que no tiene la posibilidad de formar precios, que le bajan la lista de precios y le dice, bueno, esto vos lo tenés que vender. Es más, muchas veces dice, esto lo tenés que vender a 10 pesos, porque si no, no te vendo, entonces te le termina y te voy a dar una rentabilidad de X%. Ahora con todos estos aumentos de los servicios públicos, digo, luz, gas y agua, ahí se ve mermado mucho la rentabilidad del pequeño empresario. Entonces, ¿qué está pasando hoy? La rentabilidad del pequeño comerciante está por el piso. Los márgenes son muy finos. Cualquier cuestión que a vos te pase, digo, se te rompe una heladera, te pasa algo, te deja fuera del mercado totalmente. Porque no te da la posibilidad, la ganancia que vos estás generando en el último tiempo no te da la posibilidad de reponer todo ese tipo de mercadería. Entonces, tu capital, digamos. La ventaja de esto, la ventaja que hay ahora, la luz de esperanza que vemos, es que también ayer bajaron, con producto de esta baja de inflación, volvió el Banco Central a bajar las tasas. Vuelta a ver una baja de tasa. La tasa de política monetaria es del 40%. ¿Qué es esa tasa? Es la tasa que se pagan entre los bancos y que el Banco Central le paga a los bancos por el uso del dinero. Atrás de eso, días siguientes seguramente va a volver a bajar la tasa de plazo fijo y después va a volver a bajar la tasa de préstamo, con lo cual ahora vuelve a verse en la posibilidad de poder tomar un préstamo y ese problema que vos tuviste, que se te rompió la heladera de tu negocio, o necesitas cambiar las cubiertas del auto porque tenés tu móvil para hacer distribución, lo tenés ya sin cubierta, bueno, empieza a aparecer esas líneas de financiamiento a una tasa más baja y también empieza a aparecer de nuevo las cuotas sin interés. Claro. Empiezan los planes de 3, 6 y 12 cuotas sin interés porque la tasa está bajando, entonces se hace un poco más atractivo. Es momento de empezar a hacer un poco más de ingeniería financiera en ese sentido, porque digo, la plata no va a estar, el ingreso genuino no va a estar difícil ganarse el mango, pero bueno, ahora hay que ver cómo compensamos esa caída en el poder adquisitivo y esta caída con estos recursos financieros. ¿Qué te dice el gobierno? Bueno, que si vos querés mantener el nivel de vida que venía manteniendo anteriormente, tal vez no lo pueda hacer con recursos y ingresos genuinos, sino que va a tener que hacer con ingresos prestados, que es parte de lo que significa caer en el sistema financiero o en el sistema de crédito, sea con tarjeta de crédito o con crédito específicamente. Esto puede hacer perdón Silvio, esto puede hacer también que caigan los intereses en los créditos a la hora de los bancos. Seguramente, esto va a bajar la tasa de préstamo, seguramente, o sea que si a uno tiene que sacar un préstamo, yo diría, esperemos un poquito más porque esto va a la pinta que se esperaba que esta baja de tasa esté mucho más cerca de diciembre y la verdad que los plazos se adelantaron muchísimo. Algunos tienen miedo a un rebote, yo no lo veo tan fácil hoy un tema de un rebote, pero sí veo que la tasa bajó demasiado rápido en muy corto plazo y que eso probablemente sea un poco, el estímulo para poder reactivar la economía. Claro. Pero falta un montón, digamos, porque siempre, a ver, cuando uno analiza cómo podemos incrementar la economía, y hay 3 pilares básicamente: el consumo, la inversión y el gasto público. El gasto público ya este gobierno dijo 0, no hay gasto público, no hay obra, no hay nada, no hay plata, se terminó, gasto público 0. Consumo está muy golpeado, digamos, lo que decíamos recién, poder adquisitivo por el piso. Acá y ahora con la baja de interés lo que va a apuntar el gobierno a la inversión. ¿Qué dice la estadística de nuestro país durante muchos años? Que la inversión es muy lenta para generar crecimiento en la economía. ¿Es lo mejor? Y sí, es lo mejor, porque si el país crece por inversión, eso te va dando una base de crecimiento muy sólida y que a vos te va a permitir en los próximos años poder disfrutar de esa inversión y de ese crecimiento, y que es un crecimiento sustentable. Pero la realidad es que si vos hoy no tenés un mango y no podés aguantar 2 o 3 años sin poder comer, digamos,
o sin poder pagar las deudas porque no te lo permite, digamos, ese modelo. Claro. Pero un modelo que es ideal en todos los países y desde la teoría es muy bueno. Siempre digo, está bueno combinar, ¿no? Inversión con consumo, y ahí podés generar apalancamiento de crecimiento. Bueno, acá el gobierno apunta a eso, baja de tasa de interés, y ahora está llamando para que vengan inversionistas extranjeros. El que quiere invertir acá también, que sea local y empiece a invertir, porque se están dando en principio las condiciones financieras para así lograrlo. El tema es, ¿tendremos después a quién venderle esa mercadería? Bueno, y ahí es donde empieza la segunda vuelta en esta política económica, que es volver a generar un crecimiento de ingresos y un aumento de poder adquisitivo para que sea las personas, los argentinos, quien consuman esos bienes que los inversores van a empezar a producir. Y si no, será, si se logra conseguir un mercado extranjero, será el mercado internacional donde uno pueda colocar esos productos que sobren del mercado local. Bueno, creo que, a ver, en este aspecto hay algunos datos a tener en cuenta. Estos temas de los créditos, aquellos que necesiten, bueno, van a tener que esperar un poquito para el tema de la tasa, que seguramente va a empezar a bajar y va a ser antes del previsto, que sería para diciembre. También tener en cuenta, bueno, que todavía mucho no se va a sentir en los bolsillos debido a las paritarias, salvo aquellos que hayan conseguido buenas paritarias. Ahora, yo me quedo, esto ya es como una pregunta más política, me parece, ¿no? Que te voy a hacer, pero me queda un poco decir, bueno, el gobierno, tenemos en el gobierno un montón de economistas, inclusive el mismísimo presidente es economista. Entonces, ¿qué es un festejo? Está bien, el número está puesto, es el 8%, 8,8%, está puesto. Ahora, del otro lado de la oposición, fuertemente le hemos escuchado a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decir que todo esto es ficticio porque le debes a todo el mundo, dice. Entonces, que un grupo de economistas nos diga que vamos bien y que alguien que no es economista le diga que le debe a todo el mundo, nos genera, por lo menos a mí me genera intriga. Sí, en realidad, a ver, estamos bien, desde una mirada estamos bien. Desde lo global, yo vi algunos comentarios de la expresidente diciendo, hay comedores que comen 3 veces, hay personas que están comiendo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Comen el viernes, después vuelven a comer el lunes porque el comedor está cerrado. Entonces, es la realidad, es lo que está pasando, digamos. El poder adquisitivo de las personas con un aumento, con la inflación que hubo, y pensemos que todo el resto de la asignación universal por hijo, todo el resto de la ayuda social se mantiene bastante congelado, con lo cual las mismas jubilaciones se han mantenido congeladas. Entonces, todo eso significa que la gente no está tan bien. Si uno ve los números, desde los números, por eso digo, este es un gobierno bastante teórico en lo que es política monetaria, y digo, está bueno porque la teoría es muy buena y ojalá se pudiera aplicar y se pudiera llevar a la realidad y se pudiera mantener a lo largo del tiempo. Muchas veces nos pasa que la teoría en Argentina hay que borrarla y hay que crear una propia teoría en Argentina. Los libros que todos estudiamos, porque yo he estudiado los mismos libros que Milei, en muchos casos son ejemplos de Estados Unidos, ejemplos de Londres, ejemplos de distintos países europeos, que cuando vos lo querés traer acá a la Argentina son inaplicables. Entonces, claro, modelos económicos que triunfan en otros países, acá son un fracaso. El tema es ese, ¿cómo logramos desde ese modelo económico que digo, desde los libros es genial y cierra por todos lados, cómo hacemos para aplicarlo en Argentina, que tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de ser y sus propias necesidades? Porque, digo, con un nivel de pobreza que con lo que salió una familia de 2 personas necesita 880.000 pesos para no ser pobre. Entonces vos y un empleado de comercio gana por salario 500, casi 600.000 pesos, ya sos empleado de comercio, sos pobre. Entonces, y empleado de comercio, el mayor rubro, el mayor sindicato del país. Entonces, digo, ojalá, ¿qué tendría que pasar? Que todos los empleados de comercio sean solteros, sin hijos, por no ser pobres, si no son pobres. Entonces, claro, digo, ese modelo, cuando lo traemos a la realidad argentina, ahí me hace un poco de ruido. Y ahí es donde empiezan a surgir todo esto, que son válidas las posturas de ambos lados, digo, desde la oposición, que plantea esa otra mirada, y del gobierno también, que muestra los números que son buenos. Como dije al principio, son buenas señales. El tema es que cuando bajamos un poquito y miramos la calle, ahí es donde empieza a hacer un poco de ruido. Claro, no es todo tan matemático en la calle.
Totalmente. Bueno, veremos cómo sigue esto, pero quería hacerte estas preguntas que son un poco más lo que la gente se pregunta todos los días, también más allá del número que nos muestren, es todo lo que la gente va al supermercado, va a comprar y bueno, y encuentra por allí en algunos lugares encuentra los mismos precios, en algunos lugares a lo mejor algún precio más económico, pero en definitiva esto también termina impactando en el bolsillo y en el ánimo de la gente inclusive, ¿no? Totalmente. Cuando vos ves y querés comprar y no llegás, ya te da bronca y empezás a insultar a todo el mundo. Bueno, nada, es lo que pasa cuando realmente digo, en algunos lugares parece que está todo bien, pero cuando uno baja un poquito y va al llano y va a la calle, ahí es donde se siente un poco más. Silvio, nos vamos a encontrar en la próxima semana, vamos a actualizar más de lo que tiene que ver con el mundo de la economía. Muchas gracias por este tiempo. A disposición, buena jornada. Abrazo enorme, buena jornada. Silvio Cañas charlando con nosotros, haciendo el resumen de lo que sucede en la economía y bueno, justo nos tocaba el índice de inflación, tuvimos el resultado en el día de ayer, 8,8% es el número que el gobierno que el INDEC publicó y que bueno, el gobierno de Javier Milei festejó. Ahora, después, cada uno sabe cómo siente en su bolsillo la situación que estamos atravesando actual. 38 minutos después.